comercial y publicitario. 8:35. Estamos de regreso ya para iniciar nuestro último diálogo, y para eso hemos convocado a Pablo Cubi y a Carlos de la Torre, pero está ya con nosotros Pablo Cubi. Pablo nos recrea siempre, no solo en los medios con su reflexión pública, sino que además recrea con sus escritos, y este último artículo, Carlitos, doctor en populismo, nos trae a la mente a reflexionar sobre este término populismo, y eso se puede ver en la revista Diners. Pablo, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. El populismo omnipresente no solo en el siglo pasado, sino también en este. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo analizarlo? Bienvenido, buenos días. Hola Francisco, hola Carlitos, no sé si ya está conectado, pero Carlitos está en la Florida, ahí en la Universidad de Gainesville. Estamos a punto de conectarnos, ya están en eso, Pablo. El auténtico doctor en populismo es él, así que mejor que él se define los términos. Lo que yo quiero contarte es que cuando yo escribí el libro de Velasco Ibarra, en el año 77, ya era un término antiguo, era un término que los marxistas como Rafael Quintero lo desechaban, decía que eso no es parte de la sociología y que eso es un invento de la sociología burguesa. Sin embargo, fíjate la persistencia del tema, que hasta el día de hoy estamos conversando y charlando y tratando de definir al populismo. Y el problema es que el populismo es una cosa donde cabe todo y no cabe nada, de manera que hay que definirlo claramente para saber de qué se está hablando. Los primeros populistas registrados son los populistas rusos del siglo XIX, hay populismo en Estados Unidos a principios de los años del siglo XX, y en el Ecuador, y eso te podrá contar Carlitos, que él escribió sobre La Gloriosa, hay un personaje mucho menos conocido que Velasco Ibarra, pero que es como para mí el primer populista claramente definido, que es Carlos Guevara Moreno. Él, originario me parece que de Guano, de Guamote, en todo caso de la provincia del Chimborazo. El Chimborazo, sí. Chimborazo, claro, fue a la Guerra Civil Española, era republicano, era de izquierda, así como a mi generación le tocaba ir a Chile. Fueron a España, y cuando regresó decía que tenía las carnes mordidas por la metralla fascista. Y él está junto a Velasco Ibarra desde un momento que es muy poco conocido, que es la elección de 1940, que se dijo que ganó Velasco Ibarra y que le hicieron el fraude los liberales con Arroyo del Río. Y Guevara Moreno le acompaña a Velasco Ibarra para dar un golpe en la aviación, y fracasan en Guayaquil, y luego, bueno, toda la historia que sigue. Pero desde allí, luego Guevara Moreno va a crear el CFP, que va a ser el primer partido auténticamente populista. Ahora, fíjate que yo estaba pensando, ¿por qué hay tres grandes personajes, caudillos ecuatorianos, que siguen vigentes, que siguen en la conversación? García Moreno, Eloy Alfaro y Velasco Ibarra, ¿verdad? Son los tres grandes que uno sigue conversando de ellos. Entonces, eso es porque siguen representando tres tendencias muy fuertes que no han terminado de desaparecer. García Moreno, la cuestión religiosa, el Estado confesional, el conservadorismo. Eloy Alfaro, la revolución liberal, que nunca terminó de cuajar, y Velasco Ibarra, el populismo que tú me preguntabas, que empieza desde los años 30 y sigue hasta ahora. Está ya en línea y en Skype también el señor doctor Carlos de la Torre. Decía Pablo, Carlitos sí es el verdadero doctor en populismo, así es que, claro, Carlos tiene no solo su tesis de grado sobre el tema pero además estudia, y desde la Florida nos podrá ayudar a reflexionar. A veces cuando aquí, Carlos, decimos Carlitos, el populista, hay un seudónimo de un expresidente último
de Carlitos, así es que esto de los diminutivos a veces suele traer dificultades. Carlos, bienvenido, buenos días. La lectura del populismo entonces y lo que acaba de comentar, además de saludar Pablo desde acá. Buenos días, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Hola, Pablo, es un gusto estar con ustedes hablando de este tema que parece que nunca se va. Es muy interesante porque cuando estaba buscando un tema para mi tesis doctoral, quería estudiar algo sobre Velasco Ibarra, quería estudiar el velasquismo. Y muchos de los académicos mayores me decían que no haga un tema histórico, que era un tema que estaba pasado, que habían otros temas que eran mucho más importantes. Y esto era justo en el momento en que Abdalá Bucaram estaba empezando su presencia pública. Entonces el populismo es un tema que sigue vigente, entenderlo, porque las críticas populistas tienen una razón de ser, el problema son las soluciones que ellos proponen. Entonces, Carlos, el populismo no es ni bueno ni malo, que podría ser una forma de llegar y de entender a las sociedades, pero lo que no tiene es una respuesta técnica a realidades que sí logran interpretarlas, podríamos decir así. No, no creo, porque, a ver, el problema del término populismo es que, como decía Pablo, es muy amplio, abarca muchas cosas, y no hay una definición, no hay un consenso en qué es el populismo. Como tampoco hay un consenso en otros temas muy importantes de la ciencia política y sociales, como democracia. Hay varios modelos de democracia, hay varias definiciones de populismo. Entonces, el populismo por lo general se lo asocia a la sinrazón, a políticos demagogos que apelan a los sentimientos de masas ignorantes, que en lugar de usar el cerebro, usar la razón, votan con las emociones, y el populismo aparece como un peligro. Yo creo que por ahí no vamos a nada, porque la respuesta es muy simple. El líder es un tramposo, lo cual muchos son, y las masas, los seguidores, son una serie de estúpidos, o incultos, o ignorantes. Pero yo creo que las ciencias sociales tienen que ir un poco más allá de ahí, ver por qué se apoya a estos líderes populistas. Entonces, lo que yo creo que el populismo hace es politizar temas que no habían sido politizados por otros políticos. Por ejemplo, en el caso de la ola populista de izquierda de América Latina con Chávez, Correa, se politizan las inequidades producidas por el neoliberalismo, los problemas de la partidocracia, la falta de democracia, son problemas reales. La pérdida de la soberanía nacional son problemas reales que estaban ahí presentes. En el caso de Trump, él habla de las desigualdades que ha provocado la globalización, sobre todo en la gente que perdió sus trabajos, que eran bien pagados, de clase obrera, que tenían acceso a la movilidad social y que se quedaron obsoletos y les tocó trabajar en McDonald's. Entonces ellos apuntan a temas que son reales, temas que tienen que discutirse. El problema son sus soluciones. Y ahí viene el problema del líder. Por lo general los líderes redentores como infalibles y de a poco se van creyendo. Correa se creyó que era el omnipresente. técnico, el omnipotente técnico con todas las respuestas, y ese es el problema, que las soluciones que a veces dan son demasiado personalistas y atentan contra la democracia. Entonces hay que distinguir, creo yo, las razones por las que emerge el populismo, que tienen que tomarse en cuenta de las prácticas para la democracia. Entonces, Pablo, planteado así, lo que debemos trabajar, incluso los medios y ustedes que nos ayudan a reflexionar, es cómo definir y cómo ubicar, Pablo, al populismo, quizá como una cosa que está presente, que forma parte de la costumbre de los ecuatorianos, y como nos ha dicho Carlos de la Torre, no es ni bueno ni malo, pero no es aquel líder que lleva un grupo que no reflexiona, sino que solo tiene adhesiones. Y entonces, ¿cómo ayudar a reflexionar esto y enfrentarlo? ¿No? Estamos listos a una campaña electoral y aquí me recordaba, decía, y tenemos un gran elector y que además se compra el espacio de gran elector porque muchos comienzan a hablar de eso, ¿no? Pablo. ¿Será que se cortó la comunicación con Pablo?
Parece que se nos cortó la llamada con Pablo. Carlos, entonces, hay aquí ahora un tema de discusión. Muchos estarán pensando en otros líderes para esta campaña electoral que tengan características populistas, porque eso da éxitos y los problemas que tenemos van a ser en algunos usados de esa manera, Carlos. Logró terminar con una partidocracia, con un sistema de partidos políticos que estaban en crisis. Y lo que queda después del correísmo es una falta de partidos políticos. Correa hizo un partido, él nunca le llamó partido porque los partidos no le gustan, pero lo que él tenía era un partido en el cual había todo tipo de personas que lo único pero hasta ahí llegamos. El Ecuador, o sea, más que bien en la democracia que se citó a finales de los años 70, era una democracia con partidos regionales. En este momento no hay partidos, hay caudillos, hay personas que quieren llegar al poder, pero hay una dispersión muy grande. Entonces yo no sé qué forma, o si aparezca un populista, un outsider, que logre agarrar el descontento, pero no perdamos, hay que tener en consideración que los populistas te pueden venir desde la izquierda, como un Correa, en contra del neoliberalismo, en contra de los privilegios de la oligarquía, o te puede venir desde la derecha, como un Bolsonaro, en contra de las conquistas de los grupos LGTBQ, las conquistas de las mujeres, con una idea de ley y orden, con una ley para volver al pasado, a unas relaciones familiares y sexuales, que para ellos es un ataque a la moral, a las buenas costumbres, a la forma de ser cristiana, católica, etcétera, de los ecuatorianos. Entonces yo creo que el populismo podría parecer tanto una versión de derecha, casi fascista, como un Bolsonaro, o una versión de izquierda muy autoritaria, como fue el caso de Correa. Pablo, esta previsión que se puede hacer entonces debe llevarnos a reflexionar. No hay, y lo que ha dicho Carlos de la Torre es así, lo poco que había de partidos políticos, ese intento de generar partidos políticos, fracasó con el discurso de Correa y terminó la partidocracia sin reconocer nada bueno que desde mi punto de vista sí había. ¿Cómo enfrentar esto, Pablo? ¿Me están oyendo ahora? Sí, ahora sí. Ya, ok, porque voy a hablar palabras sabias, digo. Por favor. Ya tuve tiempo de reflexionar. Yeah. Lo que yo pensaba es que el problema no es el populismo, el populismo es una manifestación de un problema. Algunos de características ya las citaba Carlito, es decir, el problema económico, social, en determinado país, en determinada sociedad. El problema básico es que el Ecuador nace con un sistema republicano e intenta aplicar unos principios de Montesquieu y la democracia que nunca terminan de asentarse en la realidad, porque es una sociedad muy injusta, es una sociedad racista, es una sociedad desigual, es un desarrollo económico absolutamente no homogéneo, sino hecho por sectores. Por ejemplo, el gran desarrollo de la agroexportación de Guayaquil, centralizado Guayaquil, en Quito, el regionalismo, en fin, una serie de problemas que en una frágil democracia, un frágil sistema democrático, con partidos que en determinado momento funcionaron bien, pero que no lograron asentar las instituciones, no lograron y tampoco lograron un desarrollo económico homogéneo. Ese es el caldo de cultivo no solo del populismo, sino de los golpes de Estado que en el Ecuador se han dado con demasiada frecuencia. De manera que ahora lo más grave no es el populismo o las expresiones populistas que se puedan dar, sino la terrible crisis económica que está viviendo el Ecuador. Una crisis que ya venía, a la cual, digamos, Correa es el principal responsable, pero no el único. Ya venía agudizándose y luego este gobierno la empeoró, y finalmente el COVID-19 ha creado una situación donde la verdad es que nadie sabe realmente qué va a pasar. Por supuesto que en una situación como esta, sin partidos, con una crisis tan grave,
cualquier cosa puede pasar. No creo que haya tiempo, si las elecciones son en febrero, para que aparezca un outsider, digamos, el outsider que se fabricó desde el gobierno fue Otto Sonnenholzner, ¿verdad? De quien se están alineando fuerzas, como sucede siempre, fuerzas de la oligarquía guayaquileña, fuerzas de distintos sectores. O Correa, sea que un outsider ya hay. ¿Perdón? Un outsider ya hay, entonces. Sí, digo, pero es un outsider con una pata en el gobierno, el cual va a tener muchos problemas. Va a tener que responder. Claro, el rato en que hay una campaña, lo primero que van a hacer es atacarle como ser cómplice del gobierno anterior que nos ha hundido en la crisis, de manera que es un medio outsider. Y Correa anda por ahí buscando a quién nombrar para supuestamente delegar su carisma, lo cual es imposible. ¿Eso del gran elector no sientes que eso es posible? Yo no creo que Correa sea el gran elector es la crisis económica y ese virus que nadie lo ve pero que ha alterado. Tú tenías antes de nosotros a dos doctores diciendo lo grave que está la situación de salud, que la gente muy al estilo ecuatoriano trata de, bueno, no solo ecuatoriano porque en Estados Unidos están peor que nosotros, tratan de hacerse los locos. Ese es el gran elector, esa crisis terrible, y nadie sabe realmente qué va a pasar. El único partido fuerte, más o menos organizado que había, que es el Partido Social Cristiano, Nebot decide que no participa porque no quiere arriesgarse a perder por tercera vez. Cualquier candidato que ponga Nebot será parecido al candidato que ponga Correa. Son secundones que tratan de llevar adelante su tendencia de sacar a algunos diputados en la Asamblea para seguir con los... Gobernar desde ahí. Pero nadie sabe qué va a pasar. Carlos, esta realidad que describe Pablo sería entonces una que hay que tomar en cuenta y que los ciudadanos debemos tomar en cuenta. Pero si vamos a elegir a un outsider o a quien quiera, no estamos eligiendo un equipo, una propuesta de gobierno. ¿Se podrá construir en estos días alguien? La gente dice necesitamos un candidato quiteño, quiere una representación de la capital también. Han venido en los últimos tiempos los presidentes desde Guayaquil y dicen, no se olviden que estuvo el coronel Gutiérrez también. Pero bueno, esta idea, uno dice, se puede construir un plan y un equipo de gente que nos permita visualizar un país que camine en medio de todas estas reales dificultades. La verdad no sé, o sea, esperaría que sí, pero la verdad no sé y no le podría decir cómo eso se haría, Francisco. Lo que yo veo es que con la crisis esta del COVID que estaba hablando Pablo, lo que se ha dado es, por un lado, el asentamiento, se han radicalizado las tendencias autoritarias de muchos políticos alrededor del mundo. Y por otro lado, los populistas han politizado el COVID como de una forma totalmente absurda, ¿no? En Estados Unidos y en Brasil, los presidentes han negado que existe este virus, han tenido una gestión pésima, ha habido una cantidad de muertos debido a eso, y en Estados Unidos hay una polarización que se manifiesta en quién usa o no usa máscaras. O sea, si tú usas máscaras, crees que existe la ciencia, crees que existe el COVID, y los seguidores de Trump simplemente no quieren ponerse una máscara, y van, y pese a que sea totalmente prohibido por algunas leyes locales, lo están haciendo. Entonces a mí me parece que el populismo y la crisis del COVID es una cosa muy seria, muy terrible, porque se han aprovechado para negar a la ciencia, para politizar todas las relaciones cotidianas, y esto ha resultado en una crisis de muchos muertos. Ahora, uno debería esperar que en Estados Unidos, por ejemplo, esto afecte negativamente a Trump, y parece que eso es lo que está pasando, pero con los populistas van a salir y cómo van a tratar de salir de la podadera. Pablo, entonces una propuesta política en el Ecuador pasa por reconstruir que lo que denominábamos, y a veces fue injusto, lo de la partidocracia, porque no permitimos, lo que decía Pablo, cuajar un sistema de partidos e instituciones.
cómo apostar a una, no sé, nueva organización, buscar cómo organizarnos. Desde las ciencias sociales se estudian estas formas para incluso ayudar a los políticos a aplicarlas. Mira, yo vuelvo a lo que dije hace un rato. La situación es muy, muy grave, no solo en el Ecuador, en todo el mundo. El Ecuador particularmente grave porque no habían reservas económicas, porque el país estaba desorganizado, etcétera. Y en estos pocos meses que quedan para las elecciones, habida cuenta además de que ni siquiera se puede hacer campaña, de que no hay cómo, que el debate está totalmente restringido, yo veo muy, muy difícil que, además, en esta situación, que alguien salga con un plan racional para desarrollar la economía, para manejar, me parece casi imposible. Vamos a tener muchos candidatos, absolutamente. Bueno, hay algunos serios responsables, como Guillermo Lasso. Arriesgados algunos, sí. Bueno, digo él porque él, sí, él está. Y está desde hace algunos años y tuvo una excelente votación, digamos, estuvo pico a pico con Moreno en la elección anterior, ¿verdad? Sí. Pero no se me ocurre ningún otro nombre que represente claramente una tendencia. Entonces, lo que vamos a asistir es una serie de propuestas descabelladas, de curas milagrosas para el COVID, para la economía. Va a ser un escenario bastante caótico, francamente. Y las ciencias sociales no pueden hacer casi nada en 4 meses. ¿Qué van a hacer? Si los planes de gobierno, normalmente los planes de gobierno son cosas, o eran en la época del doctor Borja, de Osvaldo Hurtado, de partidos que funcionaban como la democracia popular o la izquierda democrática, tenían planes, proyectos, uno sabía más o menos por dónde querían ir, aunque luego no pudieran realizar lo que habían planteado, por lo menos no en toda su magnitud. Pero ahora yo veo una ausencia, ¿no? Total. Caótica. Ya no solo por culpa del sistema político, sino por la crisis económica a la cual se añadió este horror que es el COVID-19, ¿no? Carlos, ¿cómo podemos entonces plantearnos o visualizar un país y plantearnos un proyecto de país con todas estas dificultades que Pablo anota y que entonces no hay una viabilidad, porque habrá que tomar en cuenta las regiones, los comportamientos de cada región? Carlos, este es un momento de quiebre y debemos aprovecharlo entonces. Estamos sin voz, Milton de Carlos. Ahora sí, Carlos. Sí. A ver, las crisis tienen dos lados. Por un lado, se descompone lo que existía. Es un momento es como una enfermedad que llega y se quiere una cura porque lo que estaba ya no va a estar. Pero a la vez es un momento para pensar en algo nuevo. Entonces, por un lado, yo creo que en un momento de crisis hay que pensar y analizar bien lo que existía antes. Yo creo que no podemos idealizar el sistema de partidos y fue enterrado por Correa. Eran partidos que, pese a decir que tenían una ideología, eran partidos caudillistas basados en el liderazgo del doctor Borja, el doctor Hurtado, Febrero. A veces tenían un plan de gobierno, unos más serios que otros, pero eran partidos caudillistas. De todas maneras estaban alrededor de... Estaban alrededor de un caudillo. Eso es lo primero. Es decir, después habría que ver qué propuestas buenas se pueden pensar en un momento de crisis tan grave, ¿no? O sea, es el momento en que no sirven, entonces tal vez pensar en nuevos proyectos de relación de los seres humanos con la naturaleza, pensar en nuevas formas de democratización, no sé. O sea, de tratar de construir o reconstruir algo que no funcionó, no creo que sea la solución, pero yo no tengo idea hacia dónde ir. Pero por otro lado es un momento muy terrible porque ha habido mucho sufrimiento humano, muertes, crisis económica, falta de perspectivas, no sabemos hacia dónde se va. Pero es el momento tal vez de tratar de pensar colectivamente en alternativas que superen los modelos que fallaron, modelos de partidos políticos que no funcionó, no caer de nuevo en las tentaciones de un redentor que venga de la nada y nos quiera salvar y termine destrozando el país como el señor Correa.
el tiempo, pero quisiera pedirles a los dos entonces un último mensaje que nos deje esta reflexión sobre el populismo y cómo intentar evitarlo o hacer de él un instrumento para mejorar, si es que eso fuese posible. Y agradecer, Carlos, por supuesto, la apertura tanto tuya como la de Pablo para hacer el análisis, ¿no? Carlos, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es que debemos acordarnos de los errores que hemos cometido en el pasado. Por ejemplo, la izquierda ecuatoriana, desde la época de Velasco Ibarra, después con Gutiérrez, con Correa, apostó a un caudillo que dijo que nos iba a salvar de una serie de crisis, y la izquierda fue la principal víctima. Entonces tenemos que aprender de los errores del pasado, analizar las cosas que fueron mal y también las cosas que ocurrieron y que eran bastante buenas y rescatables. Del correísmo yo creo que se puede rescatar la idea de que tenía que haber una mayor justicia social, una mayor redistribución, y aprender de los errores y de las cosas buenas que ocurrieron en los regímenes anteriores para tratar de inventar, de tratar de crear algo nuevo. Pablo, tu último mensaje entonces, y nuevamente gracias por atender nuestro pedido de reflexión pública. Mi mensaje sería: póngase la mascarilla y quédese en casa. Yeah. mucho más directo y mucho más grave. Y lo quiero decir sinceramente, toda la reflexión de Carlitos, por supuesto que es válida y hay que hacerla, pero lo más acuciante, lo que tenemos aquí encima, es esta epidemia, y si esto sigue aumentando, yo dudo ni siquiera que podamos seguir hablando de política en radios. Los escenarios desde el fascismo, como es escenario a nivel internacional. En los mismos Estados Unidos, Trump está llevando, empujando la cosa a mandar tropas federales para polarizar aún más la cosa, para dar una respuesta de fuerza en Estados Unidos. No se diga el Ecuador, donde damos golpes de Estado cada rato, o en Brasil. De manera que, por este momento, el principal factor es el COVID-19 y lo que está pasando en Quito, donde está colapsado el sistema de salud. ¿Qué reflexión puedes tener tu política si estás angustiado, no tienes trabajo y no puedes ni siquiera salir a la calle y te estás muriendo? Eso es terrible lo que está pasando. De manera que yo veo muy difícil, son unas elecciones, que hayan tocado elecciones ahora. Sin embargo, fíjate tú la parte buena, algo de bueno debía tener es lo único que ha puesto en peligro la hegemonía de Donald Trump. Hace 3 meses era impensable que Sleepy Joe, como él le apodó, el dormido Joe, el dormilón, le hubiera ganado con las cifras económicas. Por eso es su desconcierto, y es un tipo ya deschavetado, desquiciado, porque le quitaron el caramelo de la boca en 3-4 meses y quiso negar la realidad. De manera que el gran elector también en Estados Unidos es el COVID-19. Yo quiero agradecer a Carlos de la Torre desde la Florida y a Pablo Cubi desde aquí, desde Quito también. A los dos, muchas gracias por reflexionar. Estaremos en contacto, Carlos y Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Han estado con nosotros Carlos de la Torre y Pablo Cubi. El tema era Carlitos, doctor en el populismo, y los dos nos han ayudado a ver este término que a veces nos ronda permanentemente, ¿no? Digo, a veces nos ronda porque está presente siempre en los discursos, pero parece que no se moviliza de la vida diaria de la política. Este ha sido nuestro aporte de hoy, y recordar lo que siempre dice Gonzalo Rosero: siempre en busca de la verdad. De inmediato, clarito está. Nos encontramos la próxima semana. Llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los